Buenos días, Dios le bendiga. Bienvenido a la Iglesia Internacional Terrabuena en esta transmisión de Mañaneando con Dios. Bendecimos sus vidas, bendecimos la vida del pastor Julián, la pastora Alexandra. Gracias por su disposición. Permítame un momento compartir esto en el grupo de la, de la iglesia. Ya vamos a comenzar. Denme simplemente un, un segundo. Permítanme. Bendigo nuevamente sus vidas. Gracias por este tiempo que tienen para compartamos la palabra del Señor y que eso nos ayude a seguir adelante, a entender que hay muchas cosas en nuestra vida que hay que cambiar, que hay que modificar y que solamente Dios sabe lo que hay en nuestro corazón para poder hacer eso, ¿sí? Vamos hoy a seguir con Job capítulo 9. Quedamos en el versículo 12, ¿sí? Donde vamos a seguir analizando todo lo que vivió este hombre y que tú y yo de una u otra manera también pasamos. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Como ya saben, no vamos a estar colocando alabanzas porque YouTube no nos permite y Facebook no nos permite después subir los videos, nos los bloquean. Pero bueno, hay que acatar órdenes. De esta manera simplemente pongamos esto en tiempo en mano del Señor y busquemos el mensaje, que es lo que realmente penetra en nuestro corazón, nuestra alma. Así que los invito a que dispongan su, su corazón allí donde estén. Padre, gracias por esta mañana tan especial, tan preciosa, Señor, en donde una vez más, Padre de la Gloria, nos permitió abrir nuestros ojos para poder venir delante de tu presencia, Señor, para buscarte de mañana, buscarte de madrugada. Gracias, Dios, por este momento tan especial, donde comparto, Padre de la Gloria, con cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre Santo, para darte la gloria, la honra, la alabanza, la oración, para reconocer que tú eres toda nuestra vida, Señor, que tú eres lo más bello y hermoso que nos ha pasado. Gracias, Dios mío, por poner tus ojos en nosotros. Gracias por escogernos aún antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre Santo, porque alzamos nuestros ojos, Señor, buscando, Padre, la gloria y nuestro socorro en ti, Señor, el creador del cielo y la tierra. Gracias porque tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Dios mío, por este momento especial. Te pido hoy que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendice la vida del pastor Julián, de la pastora Alessandra. Bendice a la Iglesia Internacional Tierra Buena. Tú eres el que trae la multiplicación. Y a cada una de las iglesias, Padre Santo, en donde se congregan, Padre de la Gloria, cada uno de ellos. Que seas tú, Señor, trayendo avivamiento, Padre de la Gloria, para tu gloria y para tu honra, Padre Santo. En esta mañana, Padre de la Gloria, te pedimos perdón en el nombre poderoso de Cristo Jesús por nuestro pecado cometido consciente e inconscientemente. Te pedimos perdón por el pecado de nuestros padres, nuestros ancestros, Señor, porque solamente contra ti hemos pecado, Padre de la Gloria. Te pedimos que nos lave y nos limpie con la sangre preciosa de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que quedamos cubiertos con la sangre de Cristo, de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y declaramos, Padre Santo, que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, mi Dios de la gloria? Gracias, Dios, por este momento especial, Señor. Padre Santo, te pedimos ángeles, mi Dios de la gloria, de guerra con espada de fuego, que desciendan, Padre Santo, y tomen, Señor, lugar en donde se encuentran cada uno de mis hermanos y hermanas, los que lo van a ver en vivo, los que van a ver en diferido. Padre de la gloria, que sea tocando sus vidas, Señor, que estén allí, Señor. Presto, Padre de la gloria, a auxiliarlos, a pelear por ellos, por cada uno de nosotros, mi Dios amado. Gracias, Dios, por este momento, Señor, donde vamos a compartir una porción de tu palabra, que seas tú, Señor, hablándonos a través de tu maravilloso, hermoso y poderoso Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido aquí a esta reunión. Tú eres el verdadero anfitrión, Espíritu Santo. Que no sea yo, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mí, que toques estas vidas, que le traiga respuesta a tantas preguntas que han hecho. Que seas tú, Espíritu Santo, dándole sabiduría, conocimiento, discernimiento
sobre lo que vamos a hablar. Gracias, Padre Santo, por esta mañana tan genial, Señor, en donde hemos venido aquí delante de ti, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, Padre Santo. Te amamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Te damos toda gloria, toda honra. En el nombre de Jesús, Señor. Soltamos, Padre, la gloria del decreto, mi Dios amado, contra los brujos, hechiceros y todos aquellos que hacen cosas incorrectas que van contra tu voluntad y tu palabra, Señor. Declarando, Padre, la gloria que morirán si no se arrepienten y entregan su vida a nuestro Señor Jesucristo. Ángeles se encuentran los hilos de plata y quitándole todo escudo de protección que Satanás y su demonio colocan sobre ellos. Ángeles sean encadenando a Dios y sus legiones y que sean atando todos los espíritus de los aires que se mueven en las frecuencias altas, en las frecuencias bajas y que muchas veces quieren interferir en estas transmisiones. Padre de la gloria, gracias Dios. Gracias Padre Santo, te amamos, te glorificamos Señor. Qué bueno, qué hermoso es estar delante de tu presencia, todos juntos Señor. Aquí abrimos nuestro corazón y nos humillamos delante de ti. Padre de la gloria, reconociendo Padre Santo que te necesitamos. Padre de la gloria, y soltamos todas nuestras cargas, Padre Santo. Pues tu palabra claramente nos enseña, venid a mí todo lo que te encarga hoy trabajado, que yo os haré descansar. Aquí estamos, Señor. Soltamos todas nuestras cargas, Padre Santo. Porque tu carga y tu yugo son más ligeros, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a seguir avanzando. Ayúdanos, Padre Santo, a pasar, Padre de la gloria, cualquier prueba, cualquier desierto, Padre de la gloria que estemos pasando en este momento. Podamos pasar más adelante. Porque no estamos exentos, Señor, de ningún tipo de dificultad en medio de la gloria. Gracias, gracias, Padre Santo, porque tú sabes que colocaste en cada uno de nosotros. Tú nos das el aliento para seguir adelante, tú nos das la fuerza en medio de la gloria. Tú nos llevas de la mano, Padre. Gracias, Papito lindo, en el nombre de Jesús aceptamos la venganza, la retaliación y todo aquello, Padre Santo, que se quiere levantar en contra de nuestras vidas, en contra de nuestros seres queridos, nuestra familia, Padre Santo. Declaramos, Padre, la gloria que quedan nulos, sin poder y sin autoridad. Gracias, Dios, en esta mañana tan hermosa y tan preciosa, en donde venimos delante de tu presencia, Señor, buscando, mi Dios de la gloria, tu calor, buscando, Padre Santo, cada día que nos llene más de tu amor, de tu misericordia, Señor. Gracias, gracias, Dios. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este momento en donde nos permiten estar todos unidos en el poder del acuerdo. Gracias, Dios. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente aquí a Mañaneando con Dios. Me place estar aquí con ustedes para gozarnos una vez más qué es lo que el Señor trae para nuestras vidas. Seguimos con el capítulo 9 de Job. Quedamos en el versículo 12. Vamos a ver qué nos dice el versículo 12 de Job. La palabra del Señor la voy a leer en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra dice: si Él arrebata algo, ¿quién lo impedirá? ¿Quién podrá decirle qué haces? Es la gran pregunta que empieza haciéndose Job. La pregunta que Job hace en este versículo podríamos decir que es retórica, ya que está sugiriendo que nadie puede hacer algo que ha sido arrebatado por Dios y que ese algo se ha devuelto. Eso empieza preguntándose Job. En otras palabras, Job está diciendo que si algo es tomado por Dios, eso es su voluntad. Y si no hay nada que nadie pueda hacer para cambiarlo, eso también es cierto. Dios es soberano, Dios hace lo que Él quiere. Y lo hace como quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Debemos aprender a, a tener esa seguridad con respecto a eso de parte de Dios. Y esta es una de las razones por las que Job es un libro tan desafiante para los creyentes. ¿Por qué decimos eso? Porque aquí está planteando la difícil pregunta de por qué Dios permite que el sufrimiento y la injusticia ocurran en el mundo. ¿Por qué Dios permite eso? No sabemos cuál es el pensamiento de nuestro Padre Celestial. No podemos ni siquiera escudriñar su corazón. La palabra dice que solamente el Espíritu Santo escudriña su corazón. Simplemente debemos obedecer y seguir adelante. No intentar de saber a veces cosas que quizás en su momento Dios nos va a revelar. Pero no nos enfrasquemos en ese punto. Esto nos enseña que en lugar de sentirnos desesperados o confundidos por el mensaje de este versículo que acabamos de leer, podemos utilizarlo como una oportunidad para reflexionar
sobre nuestra relación con Dios y nuestra comprensión de su voluntad. Buenos días, querida hermana, Dios le bendiga grandemente. Entonces, este versículo 12 del capítulo 9 podemos utilizarlo como una reflexión de cómo está nuestra relación con Dios y nuestra comprensión de su voluntad. ¿Será que estamos buscando la voluntad de Dios, hacer su voluntad, a pesar de cualquier circunstancia? ¿Estamos dispuestos a aceptar que Dios tiene un plan mayor para nuestra vida, incluso si eso significa que tendremos que enfrentar dificultades y sufrimiento en el camino? No estamos exentos de eso. Todos, de una u otra manera, pasaremos por eso. Pasaremos por dificultades, pasaremos de cualquier tipo y pasaremos por sufrimiento. Es un camino y aunque estar agarrado de Dios es un camino hermoso, precioso, pero también implica que es un camino en donde hay espinas, espinas que se clavan una más profunda que otra, una causa más dolor que otra, pero sin embargo sabemos que seguir adelante vamos hacia la victoria, vamos hacia la meta y que tenemos una promesa escrita en la palabra de vida eterna y debemos ir hacia allá. No debemos abandonar este camino, no debemos abandonar todo lo que Dios tiene para nosotros. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿podemos confiar en que a pesar de las apariencias, Dios está trabajando en nuestro favor y en el mundo entero? Sí, claro que sí. Dios siempre trabaja a favor de todo lo que ha creado, sobre todo de todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Somos sus hijos y sus hijas. Quiere decir que Dios sí está pendiente de nosotros, aunque muchas veces se quede en silencio y pensamos que nos ha abandonado, que no nos escucha, pero Dios está allí. Vean que a veces nos enfrentamos a situaciones en las que la vida nos quita lo que más valoramos y nos quedamos preguntándonos ¿por qué? Esa pregunta ¿por qué trae a veces un cuestionamiento hacia la voluntad de Dios? Es como si le estuviéramos diciendo al Señor, te equivocaste, lo hiciste mal, así no es, este no es el camino. Por eso es que debemos ser cuidadosos cuando vamos a hacer esa pregunta. Es mejor no hacerla, es mejor preguntar, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres tú que yo haga? Cualquier otro tipo de pregunta menos el por qué con respecto a Dios, estamos juzgando su soberanía y su voluntad. Vean que esto hace que Job nos recuerde a nosotros que aunque no siempre entendamos el porqué de los acontecimientos, podemos encontrar consuelo en la idea de que hay un propósito mayor. En ese porqué que constantemente preguntamos, hay un propósito de parte de Dios, hay un propósito para nuestra vida. Lo importante es averiguar cuál es ese propósito, cuál es ese propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Será que sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Cuál es su plan? ¿A qué fuimos llamados? ¿Quiénes somos nosotros delante del Padre Celestial? ¿Cuál es tu verdadera identidad en Cristo Jesús? Es tiempo de empezar a indagar si no tienes plena seguridad con respecto a eso. Es en esos momentos difíciles, queridos hermanos y hermanas, donde confiar en Dios, que Él tiene un plan, puede ser el primer paso para encontrar paz en medio de la tormenta. Necesitamos paz en medio de la aflicción que podemos estar viviendo. Y esa paz la da Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Necesitamos buscar esa paz que nos da nuestro Padre Celestial, aún en medio de la aflicción que pueda estar pasando, la enfermedad, la dificultad económica, dificultad con tus seres queridos. Todas esas cosas vienen a nuestras vidas. El versículo 13 nos dice, Dios no retirará su ira,
Debajo de él quedan humillados los que ayudan a Rahab. Fuerte, precioso, todo lo que nuestro Padre Celestial puede hacer. Nos quedamos cortos con tantas cosas maravillosas que Dios hace, no tiene límites. Vean que este versículo se enfoca en dos conceptos importantes: la ira de Dios y la humildad ante su presencia. Humildad, que a veces nos cuesta tanto. Ser humano como tal, arrogante, altivo, orgulloso. Y Dios nos demanda que delante de su presencia vayamos con humildad, vayamos en acción de gracias. Pero aquí también nos habla con respecto a su ira. Vean que con respecto a la ira de Dios, significa que Dios es justo y que su ira no se puede evitar o ignorar. Y reconoce que Dios es soberano y tiene el poder de decidir lo que es justo en su presencia. Lo que es justo en su presencia. Dios es el verdadero juez. No lo eres tú, no lo soy yo. Es Dios. A Él es el que tenemos que entregar todo y esperar de que Él sea el que obra en nuestras vidas. No tomar nosotros la posición de Dios. Y la otra parte, cuando habla con respecto a la humildad, está hablando de la humildad y la sumisión ante la presencia, ante su presencia. Humildad y sumisión. Aquí vean que Job está reconociendo que aquellos que ayudan a los soberbios y orgullosos tienen que postrarse ante el poder divino. Así que nos invita a reflexionar acerca de nuestra actitud ante Dios y su justicia. ¿Cuál es tu actitud delante de Dios? ¿Estás llegando con humildad delante de tu Padre? ¿Estamos siendo humildes con las circunstancias? ¿Estamos siendo humildes con los demás? Humildad es una palabra que implica muchísimas cosas y que muchas veces no la ejercemos, no la ejecutamos de la manera correcta. En nuestro día a día a menudo nos olvidamos de la inmensidad de Dios y de su perfecta justicia. Dios es perfecto. Él tiene el control de todo, no se le escapa nada. Simplemente debemos aprender a esperar. Sí, a veces esperamos por las circunstancias que queremos una respuesta ya. Queremos ver la solución ya. Queremos ver la sanación de un familiar ya. Pero es el tiempo de Dios, queridos hermanos y hermanas. Es el tiempo de Dios, no es el nuestro. Aprendamos a buscar su voluntad en medio de todas las circunstancias. Fíjense que este versículo 13 aquí Job nos invita a recordar que nuestras preguntas y dudas ante lo divino son naturales, pero también nos llama a aceptar con humildad que hay un propósito mayor en cada situación. Preguntas y dudas son naturales, somos seres humanos. Eso nos va a ayudar a seguir adelante. En vez de dejarnos llevar por el orgullo, aprendamos a postrarnos con humildad, reconociendo que es en esa sumisión donde encontramos verdadera paz y comprensión del plan divino. En la sumisión, en la humildad, consigue la paz y el propósito del plan de Dios en tu vida. Cada uno de nosotros, Dios tiene un plan para nosotros, un plan. Dios tiene un propósito, Dios tiene un objetivo de llevarnos a X situación o cualquier evento, pero es que el plan que tiene contigo no es el plan que tiene conmigo, ni el que tiene con los demás hermanos y hermanas. Debemos buscar cuál es ese propósito que Dios tiene con nosotros en nuestras vidas, bendiciones de lo que se están agregando. Vamos a ver qué nos dice el versículo 14 al versículo 20. La palabra del Señor dice, aquí vamos a ver que José pregunta en todos estos versículos, se pregunta cómo responder a Dios, a un Dios tan poderoso. ¿Cómo le responderías tú? Vamos a ver cuál nos dice Job. Versículo 14 al 20. ¿Cómo puedo yo responderle y escoger mi palabra delante de él? ¿Por qué, aunque yo tuviera razón, no podría responder? Tendría que implorar la misericordia de mi juez. Si yo llamara y él me respondiera, no podría creer que escuchara mi voz. Porque él me quebranta con tempestad y sin causa multiplica mis heridas. No me permite cobrar aliento, sino que me llena de amarguras.
Si es cuestión de poder, Él es poderoso, y si es cuestión de justicia, ¿quién lo citará? Aunque soy justo, mi boca me condenará. Aunque soy inocente, Él me declarará culpable. Wow, ¿qué cosas podemos hacer delante del Señor? ¿Cómo debemos actuar? Ay, ¿cómo puedo yo responderle? Y escoger mi palabra delante de Él. Empieza diciendo, Job, aquí, en esta parte que estamos leyendo. De aquí veamos que el problema de Job es claro. Entendía que Dios es justo y que Dios es poderoso. Lo que no puede entender es cómo Dios usará esa justicia y poder para ayudarlo. Dios parecía distante e impersonal para Job y para muchos que sufren. Vuelvo y repito, hemos pasado por situaciones en donde hemos sentido que Dios nos ha abandonado, que Dios se ha apartado de nosotros, que Dios no nos escucha, pero no es así. Recuerden que la palabra nos enseña que Dios es omnipresente, está en todo lugar. Dios es omnisciente, todo lo ve y todo lo sabe. Y Dios es omnipotente, es todopoderoso. Entonces sí tenemos un Dios que inclusive en este mismo momento está ahí a tu lado, está aquí con nosotros, indiferentemente en qué lugar nos encontremos. Dios está escuchando lo que estamos haciendo, está viendo, está analizando la actitud de tu corazón, está analizando tu posición, si tienes humildad, qué, qué disposición tiene para buscar de aprender sobre lo que se está hoy analizando. Entendamos que el sentido profundo de este pasaje radica en la comprensión del hombre frente a la divinidad y la conciencia de la imposibilidad de comprender plenamente el plan de Dios. Es que ahí es donde está el problema. A veces queremos que Dios nos diga cómo es el plan que Él tiene para nosotros totalmente y Dios nos lleva paso a paso. Y muchas veces eso nos lleva como al punto de que inclusive queremos darle órdenes a Dios y que Él haga lo que nosotros consideramos que es correcto. No su voluntad, sino la mía. Las cosas con Dios no funcionan así, hermanos y hermanas. Vean que aquí Job está reconociendo su incapacidad para entender completamente la grandeza de Dios y en consecuencia para ser completamente justo. La grandeza de Dios en su plenitud no la vamos a comprender. Es tan inmensa. La palabra dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Y cuando nosotros alzamos nuestra vista al cielo, simplemente logramos ver una parte, porque es lo que nos permite ver nuestros ojos. No vemos la inmensidad en su totalidad. Así que es tan grande, es tan inmenso, es tan infinito, que nuestra vista se queda corta con respecto a eso. En la vastedad del universo y la inmensidad de Dios, a menudo nos encontramos sintiéndonos pequeños e impotentes. Sí, es cierto, delante de Dios somos insignificantes y no es para menospreciarnos, sino que estamos delante del Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, el Creador del cielo y de la tierra, el que se creó a sí mismo, y eso nos lleva a entender de que es majestuoso y esa majestuosidad no tiene límites. Este versículo también nos invita a recordar que no necesitamos tener todas las respuestas ni entender cada detalle de la vida. A veces nos desesperamos por el que va a pasar mañana y eso no es lo que Dios quiere con nosotros. El Señor dice en su palabra que cada día trae su propio afán. Enfócate en el hoy, en el ahora. Y lo que tú hagas hoy traerá fruto a tu futuro, traerá bendiciones o puede traer consecuencias incorrectas. Pero lo que tú hagas hoy, enfócate en cómo estás viviendo el ahora. No pienses que vas a comer mañana, que vestirás mañana, qué ropa te pondrás mañana. Simplemente vive tu día a día. Prepárate,
porque lo que Dios está obrando en tu vida es para grandes cosas. Dios es tan perfecto que no se le escapa nada, 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 absolutamente nada. Entendamos que lo realmente hermoso es desarrollar una relación de confianza y humildad con lo divino, o sea, con nuestro Padre Celestial, con el Hijo y con el Espíritu Santo, aceptando que aunque nuestras palabras pueden fallar, nuestro corazón siempre puede buscar la paz y el propósito en el amor que nos rodea. El amor, Dios nos lo ha demostrado siempre de una manera tan grande. A pesar de que hemos sido infieles y que le hemos pagado mal, sigue teniendo amor por nosotros. Tanto así que entregó a su Hijo por ti y por mí para perdonar nuestros pecados. Al final, es en ese acto de entrega donde encontramos consuelo y significado de nuestro camino. Vemos que nos dice el versículo 15. Porque aunque yo tuviera razón, no podría responder, tendría que implorar la misericordia de mi juez. Dios es nuestro juez. Él es el que realmente va a tomar justicia, tanto aquí en este plano terrenal como en el momento que a todos nos toque estar delante de la presencia del Padre. Él es el que va a decidir quién sí, quién no. Así que es tiempo de empezar a avanzar. Podemos aplicar el mensaje a nuestra vida diaria al practicar la humildad, la paciencia y la aceptación. Debemos aprender a no cuestionar, a juzgar las decisiones de Dios y confiar en su justicia divina. La paciencia. En muchos lugares nos enseñan, dicen, no pidas paciencia porque estás pidiendo prueba. Pero resulta que la paciencia es un don del Espíritu Santo. Así como nos la pedimos. Hay tantas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, tantos cambios, tantas transformaciones, bendiciones. Luzma, Dios te bendiga grandemente. Además podemos aplicar la humildad al reconocer que no somos perfectos y que debemos ser compasivos y respetuosos con los demás. No somos perfectos, solamente es Dios. Nosotros somos imperfectos. Cuando empezamos a analizamos, a veces somos, la mayoría de las veces, estamos siendo orgullosos, altivos, arrogantes, idólatras. Cosas que Dios no quiere en nuestras vidas. Somos desobedientes, ¿sí? Somos pecadores. Sin embargo, Dios tiene paciencia con nosotros. ¿Por qué nosotros no? Con respecto a lo demás y el mismo Dios. Aunque este es un versículo que tiene una importancia muy fuerte, porque nos recuerda nuestra posición ante Dios y su justicia divina. A través de la humildad y la confianza en Él podemos aprender a aceptar las situaciones difíciles en la vida y a ser más compasivos con los demás. Debemos aprender a ser compasivos con los demás. Mira, a pesar de que nos han humillado, nos han pagado mal, nos han herido, debemos aprender a ser humildes, a orarle al Señor y pedir misericordia por esas personas, perdonarlos. Quizás no se merezcan el perdón, pero nosotros sí merecemos que nuestro corazón esté sano. Entonces perdonamos y también pedir perdón porque a veces en esas reacciones nosotros también insultamos, ofendemos. ¿Mm? Aquí encontramos un poderoso recordatorio de nuestra justicia y entendimiento, que nuestra justicia y nuestro entendimiento son limitados. A veces se nos presentan situaciones que nos dejan confundidos y dolidos. Como Job, sentimos la necesidad de entender por qué. Siempre el por qué en cada situación que nosotros vivimos. Y, y claramente debemos entender de que ya Dios tiene ese plan, ese propósito para nosotros. Y no es entender el por qué, es simplemente obedecer, seguir avanzando. No nos quedemos paralizados en medio de una situación. No permitamos que el enemigo tome ventaja en algunos momentos. Tenemos que seguir adelante. No podemos desmayar. Sin embargo, hoy, aquí en este versículo 15, nos invita a reconocer nuestra humildad ante la grandeza de Dios. En vez de buscar respuestas que tal vez nunca vamos a entender o nunca vamos a recibir, aprendamos a confiar plenamente en su justicia y en su amor.
Aprendamos a caminar con fe, aun cuando el camino se torna incierto. Debemos aprender a caminar con fe. ¿Mm? Sigamos. O sigue diciendo en el versículo 16, si yo llamara y él me respondiera, no podría creer que escuchara mi voz. Vean todo lo que está diciendo este hombre. O expresa su desesperación y su sensación de que incluso si llegara a invocar a Dios, este no le respondería. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces la desesperación ha llegado a tu vida porque has sentido de que Dios no te escucha, porque no te responde? Gracias a Dios que su palabra dice que aunque Él esté en silencio, Él sigue orando, Él está trabajando. Dios no descansa. Nosotros sí nos vemos en la obligación de dormir. Inclusive no solamente en el sueño normal de la noche, sino a veces en el mismo día, una pequeña siesta. Dios no. Dios constantemente trabaja. Él no descansa. Él está trabajando a tu favor en este momento. Está trabajando a mi favor. Simplemente debemos seguir clamando a Él y esperar que venga la respuesta que Él nos va a dar. Vean que Job cree que no ha sido escuchado por Dios en su dolor y en su angustia. O se encuentra en una encrucijada donde la fe y la duda se encuentran en un delicado equilibrio. Así te has conseguido tú, me he conseguido yo. En un momento en donde el dolor y la angustia se han presentado, en donde a pesar de nuestra fe, la duda ha llegado. Esa duda que nos hace pensar a veces, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Me escucha? ¿No me escucha? ¿Me ayuda? ¿No me ayuda? ¿Le importo? ¿No le importo? ¿Creo? ¿No creo? Es fuerte esa lucha. Sé que es fuerte. Pero debemos pedirle que su Espíritu Santo incremente nuestra fe y que nos ayude a avanzar. Avanzar porque al final Dios nunca ha perdido una batalla, mucho menos una guerra. Así que si tenemos fe y confiamos, Él nos dará la victoria. Saldremos victoriosos de todo esto. A veces, muchos de nosotros pasamos por momentos en los que sentimos que nuestras súplicas quedan flotando en el aire, como si Dios no estuviera escuchando o no recuerda que está bien sentirnos así. Está bien sentirnos así, somos seres humanos, no somos Dios. Entendamos que la verdadera fe no es la ausencia de dudas. Todo el que tiene fe tiene dudas. Así que la duda te ayuda a que tu fe incremente, sino el valor de seguir buscando respuestas a pesar de ellas. A pesar de la duda, debemos seguir buscando respuestas, no podemos parar. Debemos seguir orando a Dios, clamando al Señor, confiando en que Él hará, en que Él hace y seguirá haciendo. No desmayemos, no desmayes, porque al final es en esos momentos oscuros donde nuestra fe puede crecer y fortalecerse, recordándonos que aunque veamos el camino, Dios sigue siendo nuestra guía. Aunque estemos en oscuridad, sabemos que Dios nos lleva de la mano. Aunque no haya luz, Dios es el que nos guía, nos lleva, nos hace avanzar. No desmayemos. El versículo 17. Porque Él me quebranta con tempestad y sin causa multiplica mis heridas. Me quebranta con tempestad y sin causa multiplica mis heridas. Uy, todo lo que decía ese hombre. Todo lo que vivió este personaje, Job. Ay, deberíamos un momento hacer un ejercicio de empatía e intentar de ponernos en los zapatos de Job a ver qué se siente. Aunque sé que cada uno de nosotros hemos tenido nuestra propia historia y sabemos qué sentimos. Pero debemos tener confianza, debemos tener fe, queridos hermanos y hermanas. Vean que este versículo 17 es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque nos recuerda que incluso cuando no entendemos nuestras circunstancias, Dios todavía está en control. No entiendo por qué estoy pasando esto. Dios tiene el control. No entiendo por qué esta enfermedad. Dios tiene el control. No entiendo
¿Por qué mi hija o mi hija están en la droga? Dios tiene el control. No entiendo por qué mis padres tienen esa enfermedad y están sufriendo. Dios tiene el control. Dios no se le está escapando nada. Dios está esperando que tú creas, de que yo creas, de que tú confíes, de que yo confíe, de que confiemos en todo lo que Él es capaz de hacer. Todo en esta vida tiene un propósito. Descubramos cuál es. O está pasando por una gran cantidad de sufrimiento y dolor, pero en lugar de culparse a sí mismo o rendirse completamente, reconoce que esto es algo que Dios ha permitido en su vida. ¿Qué situación estás pasando tú hoy que Dios la ha permitido y que Dios tiene el control? Confía, confía porque Dios va a hacer. Confía porque Dios está trabajando a tu favor. Dios está peleando. Confía, no desmayes, no desmayes. Viene una gran solución a tu vida. Viene algo poderoso. Dios se va a glorificar de una manera muy especial. Pero ten fe, confía, confía. No dudes, no dudes. Sea agradecido o agradecida, a pesar de la circunstancia en que te puedas estar encontrando en este momento. Vean que Job se refiere a Dios como alguien que quebranta con tempestad y aumenta sin causa mis heridas, dice Job en ese pasaje. Vean que es una descripción bastante poderosa de cómo se siente Job en ese momento. Él está siendo golpeado por una tormenta y siente que Dios es el responsable de su dolor. A pesar de todo, Job considera que era Dios el responsable de todo eso. Y si vamos a un punto, podemos decir que sí, porque fue Dios el que se jactó delante de Satanás de Job, ese varón recto y justo. Y fue Dios el que permitió que Satanás hiciera todas esas cosas. Confiar en Dios puede ser difícil, pero a menudo es en nuestro momento más oscuro donde aprendemos a confiar en Él cada día más o cada vez más. En el momento más difícil, no pierdas esperanza en Dios, no pierdas tu confianza. No permitas que la situación te robe la seguridad de que Dios va a hacer algo por ti, por tu vida, por los tuyos. No la pierdas. Para confiar en Dios necesitamos recordar que Él es fiel y está siempre presente en nuestras vidas, incluso cuando todo parece estar fuera de control. Dios es fiel. Él nos ha dado promesas. La palabra dice claramente que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que Él va a cumplir su promesa. ¿Cuándo? Y el punto serio es eso. ¿Cuándo? Porque como seres humanos queremos que sea ya. Pero lamentablemente Dios no obra en base a mis sentimientos ni mis emociones. Él es, Él obra en base a su voluntad y a sus decisiones. Debemos aprender a esperar y a confiar, debemos tener confianza. Para confiar en Dios necesitamos recordar que Él es fiel, ¿sí? No olvidemos eso. Dios es fiel, fiel. Su fidelidad es grande, su fidelidad es inmensa. Ese amor lo sigue demostrando día a día con respecto a nosotros. También podemos confiar en Dios, orando, leyendo la Biblia, escuchando una alabanza y recordando su promesa de amor y apoyo en nuestras vidas. Cuando te sientas en soledad, en un momento de tristeza y muy fuerte, empieza a recordar las promesas que Dios tiene para ti. Gózate, alégrate en esas promesas. Gózate en ellas. Con humildad y con respeto, reclámales la promesa que Él tiene para ti. Él te ha dicho que tú y tu casa le servirán a Él. Ya cambia el punto de le servirán, si no empieza a declararlo. Si empieza a soltarlo de tu boca. Yo y mi casa servimos
al Señor, servimos. ¿Sí? Y empieza a caminar en ese sentido. El versículo 18 nos dice, no me permite cobrar aliento, sino que me llena de amarguras. Aquí este pasaje nos está mostrando, este versículo nos está mostrando el sufrimiento y la frustración que Job experimentó en medio de pruebas y nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios en momentos de dolor y sufrimiento. Cómo es nuestra relación con Dios cuando estamos sufriendo o tenemos un dolor, cuando tenemos una desesperanza. Aunque no sea siempre fácil estar en esa situación, podemos encontrar consuelo en la fe en Dios y en su amor por nosotros. Vuelvo otra vez al punto, la fe y el amor de Dios. Tu fe y esa fe en que el amor de Él por ti te ayuda a avanzar y a salir de todas las situaciones, no la puedes perder. Debes abrazarla, debes hacerte uno con tu fe y el amor de Dios. Nos recuerda que todos pasamos por momentos oscuros en la vida y que no hay que avergonzarse de sentir dolor. No sientas vergüenza porque estás pasando por un sufrimiento, por un dolor. No vamos a ser ni los primeros ni los últimos. Así que en esta vida tendremos aflicciones, pero Jesús dice que no nos preocupemos porque ya venció el mundo. Entonces, el sufrimiento y el dolor son parte de nuestras vidas. No pretendamos que solamente van a ser alegrías y bendiciones. A veces parece que las dificultades no cesan, pero es precisamente en esos momentos que podemos buscar una luz de esperanza. Esa luz de esperanza es el amor de Dios a través de tu fe. Esa fe, esa fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo agradamos porque tenemos fe. Sin embargo, cuando desfallecemos, Él tiene misericordia de nosotros y nos ayuda a seguir avanzando. Como Job, queridos hermanos y hermanas, podemos sentirnos desalentados y con dudas, pero también tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón a la fe y a la comunión con nuestro Padre Celestial, encontrando consuelo en Él, que sus brazos nos rodean, que sus brazos nos protegen. ¿Recuerdan cómo piensa el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste de tu destructora. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas seguro estarás. Precioso, ¿eh? Una promesa impresionante de protección en el Salmo 91, que muchas veces la hemos repetido, pero pocas veces nos hemos parado a analizar qué dice cada versículo. Qué promesa tan impresionante hay allí de protección divina. Así que aunque el sufrimiento sea parte de la vida, también lo es la posibilidad de sanar y seguir adelante. ¿Sí? Sufrimos, pero Dios no da la sanación, se transforma en Jehová Rafa. Perdemos todo, pero Jehová no da la provisión. Tenemos a Jehová Jireh. Todos nos atacan, nos sentimos en el suelo, pero tenemos a Jehová Shabbatot, Jehová los ejércitos. ¿Sí? Nos sentimos humillados. Tenemos a Jehová Nishi, Él es el que levanta estandarte, bandera por nosotros. Tenemos al gran yo soy. Así que adelante, el versículo 19 sigue diciendo, si es cuestión de poder, Él es poderoso, si es cuestión de justicia, ¿quién lo citará? A veces queremos ser juez delante de Dios. A veces creemos sentirnos poderosos. Por eso es que dije hace rato que realmente somos insignificantes. ¿Sí? Y no era por cuestión de menospreciar, sino cuestión de que nosotros no tenemos poder. Es Dios el que nos da el poder para hacer las cosas, para transformaciones. Es Dios obrando a través de nosotros. Nosotros simplemente somos un instrumento en la mano del Padre Celestial. Y Él nos ayuda a avanzar en ese punto. Debemos dejar de creer de que tenemos el poder para cambiar a las personas, para cambiar situaciones.
No, por el contrario, seamos humildes y clamemos a Dios para que Él haga esa transformación y esos cambios que estamos buscando. O aquí en este versículo 19 está hablando de dos atributos de Dios, su fuerza y su juicio. Ujú. Reconoce que Dios es poderoso y capaz de hacer cualquier cosa. De hecho, más adelante, como lo vamos a ver en el libro, Dios le habla a Job desde una tormenta y le muestra su poder a través de la creación. Ajá. Vean, pero Job también se refiere a la justicia de Dios, lo cual es importante porque una de las preguntas más grandes que enfrentan los seres humanos es cómo puede haber tanto mal en el mundo si Dios es tan poderoso y amoroso. Y creo que nos hemos preguntado muchas veces eso. Creo que esa pregunta sale cuando somos nosotros mismos que estamos viendo eso, o cuando vemos una injusticia tan grande. Preguntamos, ¿por qué puede haber tanto mal si Dios es todopoderoso y amoroso? Vean que para Job como para nosotros la idea de que alguien pueda jugar a Dios debe ser totalmente absurda, porque Dios es el juez supremo y nadie puede cuestionar su juicio. Este versículo no solo nos habla de la grandeza de Dios, queridos hermanos y hermanas, sino que también nos invita a soltar un poco el control y confiar en que, aunque no siempre entendamos su juicio, sus caminos, su fuerza siempre estará ahí para sostenernos. Como decía el salmista, oh mi castillo, mi roca fuerte, la roca de mi salvación. Así, así debe ser Dios para nosotros. En lugar de intentar emplazar a Dios, quizás deberíamos enfocarnos en abrir nuestro corazón a su paz y a su amor, sabiendo que Él tiene un plan más grande que nuestros ojos pueden ver. El plan de Dios es tan impresionante que no alcanzaríamos ni a verlo ni a entenderlo totalmente. Sigamos el camino poco a poco en la forma como Dios quiere para nosotros. Y para culminar hoy veamos el versículo 20, ¿sí? Donde Job dice que aunque soy justo, mi boca me condenará, aunque soy inocente, Él me declarará culpable. Uf, Dios mío, Señor, perdónanos, porque a veces hemos creído ser Dios y hemos juzgado y hemos tomado el papel de juez sin merecerlo, Señor. Solamente tú eres el gran juez del universo entero, de toda tu creación, y nosotros somos parte de tu creación. Perdónanos, Padre, por ser muchas veces indolente delante del dolor y el sufrimiento de los demás. Perdónanos, Señor. Vean que este versículo, cuando Job habla de justificarse, se refiere a defender su inocencia ante Dios y ante los demás. Job sostiene que si pudiera demostrar su inocencia, incluso así sería condenado. Este pensamiento refleja el dolor que le causa la injusticia en el mundo y la incapacidad del ser humano para comprender el propósito de sus sufrimientos. La injusticia del mundo nos causa dolor. Cuando escuchamos noticias de niños y niñas violadas, abusadas, asesinados a golpe por sus padres, eso nos causa dolor, nos causa sufrimiento, nos causa un sufrimiento bastante fuerte. El Señor es justo en todo lo que hace, queridos hermanos y hermanas, pero Job no puede comprender esto y muchas veces nosotros tampoco lo comprendemos. Y siente como si estuviera siendo castigado injustamente, así te has sentido tú, así me he sentido yo. A veces Dios nos castiga injustamente por una situación que estamos viviendo, pero no comprendemos que esa situación nos ayuda a ser mejor y que ya está escrito, todo está escrito, desde el principio hasta el fin, todo está escrito. La palabra enseña claramente que solo Dios sabe el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que eso ya está programado, todo está escrito. Estamos de paso en este plano y eso nos debe dar la confianza de salir adelante. Este versículo 20 denota un profundo sentimiento de impotencia y frustración. Creo que así nos hemos sentido muchas veces nosotros, como se ha sentido Job, impotentes, frustrados.
Sin embargo, debemos recordar la fe y el amor de Dios en nuestras vidas. Entendamos que cuando la tempestad arrecia y la oscuridad parece envolvernos, es en ese momento que necesitamos recordar. Que vamos a recordar, queridos hermanos en Cristo. Aunque no comprendamos el porqué de nuestro sufrimiento, Dios permanece a nuestro lado, sosteniéndonos, con su amor incondicional. Dios está ahí a tu lado. Dios te ha sostenido. Dios sostiene a tus padres, a tus hijos, a tu familia. Todo lo que eres, lo que representa, lo está sosteniendo Dios. No perdamos esa confianza. No perdamos esa seguridad. Mire, esto nos enseña algo realmente que comprendemos, porque lo comprendemos en todo el buen sentido de la palabra. El camino de la fe no siempre es fácil. Pasamos por cosas o golpes tan duros, situaciones tan difíciles que nos hace perder la fe. No es un camino fácil, pero en medio de esa confusión podemos encontrar consuelo en la certeza de que Dios ha escogido, Dios nos ha permitido perdón, mi querido hermano y hermana, hubo una falla en el internet, bendito sea Dios. Le decía que el camino de la fe no siempre es fácil, para finalizar, debemos aprender a confiar en la justicia divina de Dios. Debemos permitir que la luz de su presencia ilumine nuestros corazones, incluso en los días más oscuros. No sé cuál es tu verdadera situación. Dios sí la sabe. Sé que hay personas aquí que están pasando por aflicciones con sus hijos, con su familia, en su trabajo, en sus empresas. Pero también sé que tenemos un Dios grande y poderoso que nos va a ayudar a salir adelante. No importa cuánto dolor nos puede infligir el enemigo. Tenemos una promesa de vida eterna. No podemos desfallecer. Tenemos que seguir la carrera como decía el apóstol Pablo. Tenemos que seguir avanzando. Así que yo los invito y las invito hoy a que empecemos a reflexionar sobre la vida de este hombre. Sé que estamos pasando por situaciones a veces complicadas y no tan complicadas. Pero tenemos que tener la seguridad de que el Dios en que nosotros creemos, en ese Dios vivo, Él puede hacer de lo imposible lo posible. Y que simplemente teniendo fe y creyendo en su amor, cosas empiezan a cambiar, empiezan a traer un nuevo rayo de luz sobre nuestra vida. Jesús nos dejó a su maravilloso, hermoso Espíritu Santo. Nos lo dejó para que aprendamos a tener una comunión con Él, a buscarlo. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Así que ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojitos, inclines tu rostro y pidámosle a Dios que sea Él el que obre en nuestras vidas. Y seamos agradecidos por cada situación por la que estemos pasando, sea de alegría o sea de dolor, sea de gozo o sea de nostalgia. Permitamos que Dios sea el que obre en nuestras vidas. Padre, gracias Señor, que en esta mañana, mi Dios de la gloria, tú nos sigues hablando, Señor, mostrándonos, mi Dios amado, que tú eres el verdadero juez, que tú eres todopoderoso, que para ti no hay nada imposible. Hoy, Señor, venimos, Padre Santo, una vez más aquí delante de tu trono, nos humillamos, Señor, nos quitamos nuestras coronas, Padre Santo, porque el único que merece ser coronado eres tú, pidiéndote perdón, mi Dios de la gloria, por tantas dudas, Señor, porque muchas veces, Padre de la gloria, hemos cuestionado, Señor, las cosas por las que pasamos.
diciendo que tú eres el culpable porque lo permites. Señor, gracias porque hoy nos estás enseñando que en cada situación que vivimos hay un propósito, Padre Santo. Hay un plan divino para nuestras vidas. Enséñanos, mi Dios amado, a descubrir ese plan y ese propósito, Señor. Que tu Espíritu Santo, mi Dios amado, sea el que obre, Señor, junto con nosotros y nos ayude, Padre Santo, a avanzar en cada situación, Señor, en cada evento, en cada circunstancia, en cada dificultad, Padre de la Gloria. Que esa fe, Padre Santo, que tú has puesto en nosotros cada día crezca, Padre de la Gloria. Crezca de una manera, Señor, grande, inmensa, Padre Santo, así tan inmensa como es nuestra alma y nuestro espíritu, así crezca nuestra fe, Padre Santo. Que entendamos y comprendamos, mi Dios de la Gloria, que tu amor, Padre Santo, es el que nos tiene aquí, Señor. Tu amor es el que nos tiene levantado, Padre Santo. A pesar de que te hemos fallado, que hemos sido infieles, que hemos sido pecadores y somos pecadores, Padre de la Gloria, tu amor, Señor, tu amor inagotable nos ayuda a avanzar, nos ayuda a creer en ti, Padre de la Gloria. Gracias, Padre Santo, por este momento en donde hemos escudriñado una vez más de tu palabra, Señor, en este pasaje, capítulo 9 de Job. Gracias, Señor, porque tú nos sigues enseñando que tú siempre estás ahí con nosotros, nos lleva la mano, nunca nos has soltado. Gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, gracias por tu gracia, Señor, ese favor inmerecido que tú has derramado sobre nuestra vida por medio de tu amado Hijo Jesucristo, el cual derramó hasta su última gota de sangre en esa cruz del Calvario, Señor, por nosotros, para perdonarnos y para reconciliarnos con el Padre Celestial. Gracias, Jesús, porque por medio de ese sacrificio arrancaste el acta de los decretos que nos condenaba, nos hiciste libres, nos compraste a precio de sangre, ahora somos tu propiedad. Y hoy declaramos, Padre, la gloria en el nombre de Jesús, que el enemigo no tiene voz ni parte en nuestras vidas, sino que somos propiedad de Cristo Jesús, Señor, y que todo lo que Él intente hacer en contra de nosotros, Padre, la gloria, es ilegal. Señor, gracias porque tú envías tus ángeles a protegernos, Señor. Danos aliento, Padre Santo, para seguir adelante en medio de las dificultades, en medio de cualquier cosa que pueda venir a nuestras vidas, Padre Santo. Llévanos de la mano, no nos sueltes, Padre Santo. Guárdanos, Padre Santo, bajo tu sombra, mi Dios de la gloria, para que el sol no nos fatigue de día ni la luna de noche, Padre. Gracias, Dios, por este momento especial donde hemos compartido con cada uno de mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Atamos y reprendemos, Señor, tu espíritu de retaliación, de venganza, de golpe contra golpe, revancha, ataque contra ataque, bala perdida, muerte prematura, de accidente entre el hogar, laboral, de automóvil, de moto, bicicleta, de avión, de caídas, Padre Santo. Declaramos que todo plan de las tinieblas queda nulo, sin poder y sin autoridad. Esos planes se queman, se vuelven polvo y ceniza, quedan inoperantes. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que nos hacemos invisibles, Señor, a Satanás y a sus demonios, a los brujos y hechiceros, y a todos aquellos que practican arte oscura, nos hacemos invisibles, Señor, al ladrón, al estafador, al secuestrador, al violador, al asesino, al embaucador, al chismoso, al mentiroso, al envidioso, Padre Santo. Señor, y cancelamos todo conflicto, Padre Santo, que se genere en la calle con policía, ladrones, conocidos, desconocidos, mi Dios de la gloria, que tus ángeles van alrededor nuestro por el norte, sur, este y oeste, Padre Santo, nos acompañan, van limpiando nuestros caminos, Señor, van transformando la atmósfera espiritual en cualquier lugar en donde llegamos, Padre Santo, para tu gloria, para tu honra. Gracias, Dios. Y declaramos que quedamos cubiertos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, Padre de la gloria, de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y declaramos por el poder de tu palabra, Señor, que hoy se borran, Padre Santo, del mundo espiritual de maldad, Señor, nuestra huella, nuestro ADN y aún las emisiones que hemos emitido, las de nuestros familiares y las de nuestros seres queridos, Señor. Y que solamente nos hacemos visibles, Padre Celestial, a Jehová los ejércitos. Gracias, Padre Santo, por tanto amor, Señor. Te amamos, te glorificamos y oramos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas. Quedamos por el final de este pasaje, que va a ser del versículo 21 hasta el 35, creo, si no me equivoco. Que sea el Señor bendiciendo su día, que tengan un día prosperado y bendecido. Los que ya están en algunos lugares que los días tienen ya horas más adelantadas que las nuestras, que el Señor termine bendiciendo el día que ya está avanzado. Que la paz del Eterno sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Recuerden pasar por YouTube, darnos un like aquí en Facebook, y compartir y sean ese canal de bendición para que otras personas también reciban lo que nosotros estamos recibiendo. Se les ama verdaderamente y que el Señor
sea bendiciendo, que sea Dios en su infinita misericordia abriendo la ventana de los cielos a su favor, para que las bendiciones lluevan y sobreabunden sobre sus vidas de una manera sobrenatural y que nada ni nadie pueda retenerles las bendiciones que Dios tiene para ustedes, esos regalos del cielo, esos regalos celestiales que nuestro Padre Celestial tiene en sus manos extendidas para ustedes en este momento, llena de regalos. Recuerden una cosa, el reino de los cielos sufre violencia, solamente los valientes la arrebatan. Arrebata tus bendiciones, pelea por tus bendiciones, pelea por tu familia, pelea por tu vida y no desmayes. Cuando sientas que te falta el aliento, pídeselo al Padre Celestial, Él te lo va a dar con mucho gusto. Chao, Dios me lo bendiga. Hasta una nueva oportunidad.